Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de Conexión Dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chávarri, lunes, 4 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Bienvenidos a Live Jazz con Octavio Chávarri. Live Jazz es tu destino para escuchar lo mejor del jazz en México y el mundo. En nuestro programa, te llevamos en un viaje a través de la historia y la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. Desde el jazz clásico hasta el jazz contemporáneo, cubrimos todos los estilos y épocas. Además, también hablamos de los músicos y eventos más importantes en la escena del jazz en México. Por Conexión Dispersa. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door to every treasure that I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. ¿Qué tal, amigos de Radioactiva TX 89.9 en Tequisquiapan? Saludos también a la gente que nos escucha a través de Conexión Dispersa. Esto es Live Jazz, que hoy ha iniciado con un tema titulado Rags to Riches, una composición de Richard Adler y Jerry Ross en la interpretación inigualable de un personaje que lamentablemente el viernes pasado falleció a los 96 años de edad. Tony Bennett, una figura importantísima para la música, no solo para el jazz, para la música popular. Hoy vamos a platicar un poco de Anthony Benetto, y para ello tengo a dos amigos que ya han estado en Live Jazz, pero que ambos son conocedores y admiradores de Tony Bennett. Por un lado, Germán Palomares Oviedo. Germán, ¿cómo estás? Hola, Octavio, estoy muy bien, muchas gracias. Saludos a tu auditorio y a mi compañero de emisión. Bueno, pues el compañero de emisión es un cantante y también gran admirador de Tony Bennett. Él es Ed Lawrence. Ed, muchas gracias por tu tiempo.
No, un placer, Octavio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente al queridísimo Germán Palomares Oviedo y desde luego a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues vamos a empezar. También saludo y agradezco a Israel Rodríguez en los controles y en la producción de este programa. Bueno, pues una carrera muy larga, 72 años aproximadamente de carrera, una de las más longevas en la industria, en la industria del espectáculo, no solo de la música, que empezó con un gran éxito en 1951 con el tema Because of You, un personaje que llegó a la fama, a las listas de Billboard, aún antes de que la reina Isabel fuera coronada. ¿A qué atribuyen ustedes la longevidad en la carrera de este gran personaje? Ed, Pues gracias. Yo creo que pues, es un tema, desde luego, genético, pero también de actitud. Él, por muchas circunstancias, fue y vino muchas veces de los escenarios, pero yo creo que es similar a lo que a mí me sucede muchas veces, que se vuelve una enfermedad maravillosa, porque el cantar es un vicio espectacular, y entonces esa emoción de poder interpretar, y más cuando has tenido tanto éxito, el paso que tuvo desafortunado por las drogas, pues, los problemas amorosos que tuvo con varias personas. Pero finalmente yo creo que la última pareja que tuvo fue una de las grandes promotoras, igual que su hijo, de que siguiera cantando y que siguiera haciendo lo que más le gustaba, de la mano de pintar, porque también era un gran pintor. Entonces yo creo que esa emoción del estudio, esa emoción de la música, porque bien decían, y hubo un reportaje hace poco que, pues sí, ya con el Alzheimer, todo lo que daba, le ponían alguna pista o le tocaban alguna melodía en el piano e inmediatamente recordaba la letra. Entonces, yo creo que es por eso, de la mano de bueno, la longevidad seguramente viene física de familia, porque llegar a los 96 años con esa integridad o con esa fortaleza que él tenía, maravilloso. Esto que mencionas, Ed, acerca del escuchar música y recordar, pasó con el último disco de Claire Fisher, un disco que se grabó a piano solo, se grabó en el estudio del hijo de Claire Fisher en Los Ángeles, y de pronto se le tarareaba o se le ponía algún trozo de algún tema y de inmediato Claire empezaba a desarrollar el tema, y sí, pues es una parte importante, el cerebro de pronto reacciona. Germán, desde tu punto de vista, ¿a qué debemos esta afortunada longevidad en la carrera de Tony Bennett? yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ed Lawrence, pero agregaría algo. Creo que gran parte de la longevidad de este gran artista se debe a su hijo, porque su hijo lo rescató de todas esas conductas antisociales que por momentos tuvo en la década de los 70s y lo acercó a su nueva compañía de discos, lo alentó para que se acercara también a las nuevas generaciones, le propuso muchas cosas que parecían impensables en algún momento de su carrera, no lo molestó para que incursionara en cosas que evidentemente no le salían bien, como la actuación, y en cambio recuperó su gran carrera después de un bache tremendo, que incluso lo trajo a México en esa década. Recuerdo que con la compañía de Enrique Neri y de Luis Bastón llegamos al centro de espectáculos de ahí, de San Jerónimo, con la gran ilusión de escuchar a Tony Bennett. Lo hizo muy bien, por cierto, acompañado por un trío que no estoy seguro, pero casi seguro dirigía Ralph Sharon. Y la sorpresa fue que solamente había 3 mesas. O sea que la carrera de Bennett se estaba hundiendo y prácticamente estaba en el fondo del mar hasta que llegó su hijo y lo rescató. Creo que gracias a él pudo por lo menos seguir vigente 40 años más. Danny Bennett, que entre otras cosas lo convenció de dejar Las Vegas, que es donde se descarrió, ¿no? Ya venía con problemas, sobrevivió al embate del rock and roll,
en 1954. Tony Bennett fue de los pocos que resistieron la llegada de primero de Elvis Presley y después de todo lo demás, pero dicen que fue el auge de los, ahora les llaman cantautores, de estos artistas o grupos que componían sus propios temas, lo que provocó que Tony Bennett empezara a caer en el olvido, y después Clive Davis, el ejecutivo de Columbia, la disquera de Tony Bennett, trajo al sello a Janis Joplin, a Blood, Sweat and Tears, a Chicago, a muchos números del rock que se hacía en esos años, y eso hizo a un lado al que era la carta fuerte de esa compañía. Después se salió de la disquera y, como bien dices, Germán, Danny Bennett tuvo el acierto, sobre todo, de acercar a su padre a las nuevas audiencias, sobre todo con un programa interesantísimo que era el MTV Unplugged, los acústicos que hacía este canal de videos que era para jóvenes, y ahí estuvo Tony Bennett con el trío de Ralph Sharon, y fue uno de los programas más exitosos. Por otro lado, fue también parte importante para la creación del programa Live by Request, que se le acredita a Tony Bennett, que fue una idea conjunta de Danny y de Tony, y eso sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, lo mantuvo vigente, tanto que el año pasado tuvo un concierto muy exitoso en Carnegie Hall que se registró para la CBS Televisión, y hubo un especial que se transmitió a través de 60 minutos, hablando también de su enfermedad del Alzheimer. ¿Tuvieron oportunidad de ver este programa o supieron algo de él? Sí, Pues, yo justamente, perdón Germán, justamente es el que me refería hace un rato, que fue un programa impactante porque se ve claramente cuando llegaba a un estudio y empezaban a tocar alguna de los temas que él cantaba, y sin decirle qué iba a pasar, él empezaba a cantar. Y lo mismo a la hora que estuvo subido en el escenario con Lady Gaga, le preguntaron, ¿y con quién estás, Tony? Con Lady Gaga. Recordaba perfectamente muchas cosas en el momento que la terapia musical llegaba hasta sus oídos. Eso fue espectacular, ver ese programa de 60 minutos. A mí me sorprendió muchísimo y me dio muchísimo gusto ver que la música también tiene efectos curativos, como en este caso. ese programa se grabó en agosto de 2021, es decir, pronto habrán de ser 2 años, y efectivamente lo grabaron en el Radio City Music Hall de Nueva York, que fue, por cierto, uno de sus lugares predilectos. Él se sentía muy cómodo de llegar ahí a la Avenida de las Américas. Pero antes de cambiar de tema, a mí me gustaría volver a lo de cómo su hijo rescató su carrera. Efectivamente, él lo obligó prácticamente a regresar a Nueva York, y por algunos métodos no tan claros, obligó a la disquera, a Columbia, a volver a contratar a Tony Bennett, y convenció a Jorge Calandrelli, el gran arreglista, productor argentino, para que hiciera los arreglos y la producción de ese maravilloso disco, que en mi opinión es el más grande de su carrera, que se llama The Art of Excellence. A partir de ahí, el resurgimiento fue absoluto, y había dejado atrás esos momentos muy lúgubres, muy oscuros de una carrera que sí tuvo altas y bajas, pero que en la década de los 70s la baja se pronunció muchísimo. Un gran mérito haber rescatado la carrera de Tony Bennett y, como decía antes, haber hecho que perdurara su vigencia 40 años más. Un disco The Art of Excellence, que lo regresó a las listas de popularidad. Es curioso cómo estos personajes, vamos a remitirnos al más famoso de todos los crooners, a Frank Sinatra, cómo también tuvo un momento, tuvo un valle, entre tantas crestas, tuvo valles y tuvo alguno muy pronunciado, pero el de Tony Bennett, pues su resurgimiento fue más prolongado, afortunadamente, y después hubo otra visita a México hace, ¿qué será?, unos 7 años. Yo creo que un poco más, yo creo que como 10. ¿Y cómo estaba? Fue en el Teatro Metropolitan, y a mí me tocó prácticamente en uno de los últimos lugares del teatro, ahí no sé si hay 2 pisos o 3. En todo caso, sentía que estaba en el fin del mundo escuchando a Tony Bennett. El concierto se desarrolló muy bien.
fue lo que uno espera de Tony Bennett, excepto en algún momento en que se retiró el micrófono y empezó a sacar toda la potencia de su voz. Eso, ya sabes, es un poco pues una exageración. A mí ese tipo de cosas no me gustan, es mi opinión personal, y sin embargo creo que fue lo que provocó el más grande aplauso de toda la noche. Me quedé con un muy buen recuerdo de esa visita a México de Tony Bennett, la última en 2012. Ed, ¿tú estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí. Yo tuve la fortuna también de estar ahí. Sí, yo estuve ahí también. Yo creo que muy cerca de Germán, porque también me tocó arriba, hasta arriba, donde, si no sé si tú recuerdas, Germán, que la producción fue bastante precaria porque era muy, muy sencilla. No tuvieron ni siquiera la delicadeza de poner un ciclorama o una escenografía. Pusieron una sábana que desde arriba se veía la parte posterior. Entonces yo decía, no puede ser posible que los productores sean tan descuidados. Pero bueno, eso no le quitó brillo ni mérito a este gran show, porque ver a Tony Bennett, yo creo que ahí estaba en sus años pues, más divertidos, porque pues ya lo disfrutaba como nunca, estaba muy saludable, y era impresionante ver a un hombre de 84 años, porque si fuese 12, pues tenía 84, en plenitud vocal, en plenitud física, y fue un concierto largo. Yo me acuerdo que duró un poco más de 2 horas, y sí, lo disfrutamos muchísimo. Abrió tu hija, si recuerdas. Sí. Uh-huh. Sí, recuerdo. Y parecía demasiado tiempo tomado por su hija, porque todo el mundo estaba a la expectativa de Tony, y muchos no sabían quién era esa joven que estaba cantando un repertorio, digamos, cercano al Great American Songbook, y él mismo, cuando llegó, se encargó de aclarar de quién se trataba, y entonces hubo también el principio de esa conexión mágica de esa noche con Tony Bennett. Esto que mencionas, Ed, que se veía un Tony Bennett relajado y que se veía un Tony Bennett divirtiéndose, también es consecuencia de la negociación que hizo Danny Bennett en 79, cuando regresa a Columbia después de estar en Verve y de hacer su propio sello, Improv Records. Una de las condiciones era que Tony Bennett iba a hacer lo que él quisiera, sin presiones de entrar a las listas de popularidad, sin presiones de tiempos, sin presiones de arreglistas ni nada por el estilo, y fue una condición que se mantuvo hasta el final de la carrera del cantante. Eso pasó en 1986. 86, sí, tienes razón, perdón. Sí, es la vuelta a Columbia, incluso con el regreso de Ralph Sharon como su director musical. Exactamente. Oye, y curiosamente, después de esa presentación, al año siguiente estuvo nuevamente en México, pero nada más vino a le entregaron un premio en las lunas del Auditorio Nacional y cantó un dueto con Armando Manzanero. No sé si... ¿Te acuerdas tú de eso, Germán? Sí, tuve noticia. Desafortunadamente yo no estaba. Bueno, quise decir, afortunadamente yo no estaba ahí. Sí, yo sí estaba ahí, y la verdad es que déjalo sin comentarios. Sí, sin comentarios, exactamente, porque ahora estamos hablando de Tony en el mejor de los estados de ánimo, y no caigamos en una crítica que no está bien en este momento. No, pero era nada más así como mención, como dato curioso, que al año siguiente regresó a México porque le entregaron una luna del Auditorio Nacional e hizo un dueto con Armando Manzanero. Oye, no más comentarios. Y ya que insistes en esto, salgamos de una vez de los Prietitos y de su vínculo con México. Yo ni siquiera quiero mencionar el dueto, pero yo no sé tanto de Tony Bennett como para recordar sus mejores momentos o sus peores, pero estoy seguro que entre los peores figura sin duda alguna un dueto que hizo con un cantante mexicano. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, lo tengo aquí entre los temas, los pocos temas que vamos a poder tocar, y sí, ¿es necesario? Vamos a hablar de eso porque es interesante, pero antes... ¿Es necesario?
Sí, sí es importante porque de pronto creo que un hombre que tuvo autonomía junto a su hijo en su carrera, de pronto yo creo que se ve obligado a hacer ciertas cosas que ya no venían al caso, pero que la disquera obligó, desde mi punto de vista. Pero vamos a platicar de eso después. Si les parece, vamos a escuchar un tema de Jerome Kern, es Tony Bennett, con el trío de Ralph Sharon, y es un tema delicioso. Esta versión es muy, muy buena. The Way You Look Tonight. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheek so soft. There is nothing for me but to love you, just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you, just the way you look tonight. Just the way you look tonight. The Way You Look Tonight, Tony Bennett. Gracias a la gente que nos escucha a través de Radioactiva TX 89.9 en Tequisquiapan y a través de Conexión Dispersa. Estamos en Live Jazz platicando con dos amigos de este programa, Ed Lawrence, cantante, y Germán Palomares Oviedo, un personaje destacado en el mundo de la música, no solo del jazz, sino de la música casi en general en México. Caballeros, Mitch Miller fue el ejecutivo de Columbia Records que se acercó a Tony Bennett en 1950. Resulta que Mitch Miller era el encargado del área de música pop, y recordemos que antes de la llegada del rock and roll, la música pop tenía mucho que ver con el gran cancionero americano, con Broadway y con toda esta música. Es decir, se consideraba a Tony Bennett un cantante de pop. Él decía que quería hacer discos de pop, pero siempre con un jazzista a su lado. Entonces, mucha gente empezó a considerarlo un cantante de jazz. Desde su punto de vista, ¿qué porcentaje de Tony Bennett, del trabajo, del arte de Tony Bennett, era jazz y qué porcentaje era pop? Ed. Pues mira, ya sabes, cuántas veces hemos platicado del tema de la combinación del pop con el jazz y el jazz con el pop.
y qué porcentaje. Pues yo considero que el, el total de lo que Tony Bennett cantaba era pop jazz. O sea, siempre fue una combinación porque cuántas veces hemos platicado de si los temas del Great American Songbook son pop o no son pop, o son jazz o no son jazz. Ujú. Son las dos cosas. Entonces yo considero que el 100% de lo que cantaba Tony era música popular, pero desde luego siempre con el toque jazzístico, porque nunca hizo cosas diferentes. O sea, los últimos temas que grabó en sus discos de duetos, lo que hizo con Lady Gaga, pues fue con una big band orquestada, pero eso, pues desde mi punto de vista y mi entender, es jazz. No sé tú qué opinas, Germán. Yo creo que discutir sobre el tema es un poco perder el tiempo, porque en realidad, ¿quiénes son auténticos cantantes de jazz? En el sentido de que son capaces de improvisar, en el sentido que son capaces de entablar un verdadero diálogo con sus acompañantes. Creo que en la historia de la música, verdaderos jazzistas ha habido un puñado. En cambio, ha habido muchísimos que con acompañamiento de jazz eh, cantan prácticamente como cantaría un intérprete pop o un intérprete de cualquier otro género. Es decir, cayendo a tiempo, es decir, tomándose pequeñas concesiones, pero no tantas. En fin, yo creo que lo interesante de gente como Sinatra o como Tony Bennett, pues no es si cantaban jazz o no cantaban jazz, es opinión de cada uno y respetamos lo que cada uno quisiera decir al respecto. Pero yo creo que estos eran grandes cantantes, cantantes superlativos que pudieron, gracias a su talento, a su capacidad, a la gente que los manejaba, rodearse de músicos extraordinarios, jazzistas, la mayoría de ellos, y tener acompañamientos prodigiosos. Entonces, el jazz es importante en nuestras vidas, en la de los tres, pero a veces siento que lo sobrevaluamos, a veces siento que cantar obligado puede resultar tan valioso o más que cantar improvisando. Claro que cuando un cantante es capaz de improvisar, pues agrega un plus muy importante a su actuación. Pero de estos, insisto, hay poquísimos, realmente muy pocos. Un personaje, el personaje que le dio el nombre artístico a Tony Bennett fue Bob Hope en una presentación. Lo presentó, en lugar de presentarlo como Anthony Benetto, dijo que era Tony Bennett. Y después, bueno, tomó estudios de bel canto. Y esto ¿qué tanto pudo potencializar el trabajo de Tony Bennett para esta música jazz pop, Ed? Pues también lo hemos platicado un sinfín de ocasiones los tres. El tema del estudio y el tema de la práctica vocal, pues requiere de esas cosas. El estudio del bel canto es, pues desde mi perspectiva, la forma más adecuada de desarrollar la voz a su máxima expresión. Entonces, yo creo que es una de las prácticas que llevó también a que la voz de Tony Bennett perdurara durante tantos años, porque el tener una voz sana, el tener una voz educada, el tener una voz colocada en el lugar donde debe de ir, que las cuerdas tengan justamente la flexibilidad que requieren para dar esos tonos tan agudos. Tony Bennett era un tenor lírico y un tenor ligero, y pues, tenía unos agudos espectaculares que conservó hasta el último día que cantó, porque siempre la voz ahí estuvo y fue siempre espectacular la forma como expresaba, de la mano de la parte del crooning, que es la parte de cómo platicaba las canciones. Entonces, yo creo que eso fue fundamental, el tener una carrera tan larga, en tan buenas condiciones. Yo creo que se debe justamente al estudio y al cuidado
de la voz, porque incluso con los momentos oscuros que tuvo de excesos, pues nunca perdió esos buenos tonos que tenía y esa capacidad vocal tan extraordinaria que siempre tuvo. Oye, Germán, vamos a entrar Sí. al terreno de la especulación y de la frivolidad. Al principio, las influencias que mencionaba Tony Bennett eran Jimmy Durante y Al Jolson. Después mencionaba muy, muy fuertemente a Bing Crosby y sobre todo a Frank Sinatra, con quien actuó muchas veces y que el gran sueño de Tony Bennett, dicen, era grabar el tema de New York, New York con Frank Sinatra y se le cumplió. Bueno, si Tony Bennett tuvo una época de vacas flacas, una época de amoríos, de romances tórridos y también sus que veres con las sustancias, ha habido gente que me ha preguntado por qué si ambos eran de Nueva York, por qué si ambos eran amigos, por qué si ambos estaban en estas cosas tan complicadas, Tony Bennett no formó parte del Rat Pack. ¿Por qué te imaginas que no perteneció a este selecto grupo de Las Vegas? Pues esa es una muy buena pregunta. No tengo la menor idea. Pues vamos a ser directores de una película de ciencia ficción. ¿Por qué te imaginas? ¿Qué crees que haya pasado ahí cuando ambos se profesaban gran admiración? Frank Sinatra alguna vez declaró que Tony Bennett era my man, ¿no? Mi hombre, y con eso iniciaba muchas veces durante una época sus conciertos, Tony Bennett. ¿Qué podría Pero también declaró otra cosa, Octavio. ¿Qué dijo? Dijo, después de Sinatra nadie, después de nadie Tony Bennett. ¿Ah? Pero bueno, ¿qué podría haber pasado? ¿Por qué no podría haber estado junto a Dean Martin y junto a Sammy Davis? ¿Y quiénes eran los otros dos? Se me fue ahora el nombre de los... A mí también se me fue, pero bueno, ahora lo... Bueno, los más destacados eran Dean Martin y Sammy Davis Jr. Y el cuñado de John F. Kennedy. Ajá, sí. Joe... Bueno, no, en fin. Ahorita lo decimos con precisión. Seguro. Yo creo que tiene que ver con la cinematografía. Prácticamente todos los del Rat Pack incursionaron en el cine y eran exitosos en el cine. Mientras que Tony tuvo intervenciones esporádicas no muy exitosas, de tal manera que Tony concentró prácticamente toda su carrera en los escenarios, actuando como cantante. Aquellos diversificaron y pues tenían más puntos en común. Creo que podríamos especular respecto de sus relaciones sociales también, pero pues es un terreno de arenas movedizas. Creo que yo, tratando de imaginar lo más posible, creo que tuvo que ver con que aquellos habían diversificado sus carreras y Tony no tanto. Oye, perdón, sí, adelante. No, que me ibas a preguntar algo. No, esto te iba a decir, ¿y tú qué opinas? Y tú como cantante, ¿qué hubieras hecho si te ofrecen entrar a este mundo sórdido del grupo de Sinatra? Bueno, yo hubiera estado muy feliz, pero yo coincido con Germán, que yo creo que la diversificación, por un lado, era parte de por la que no machaba o no cuadraba a Tony Bennett en ese quinteto que eran Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford y Joey Bishop. Uh-huh. Y después por ahí dicen que también estuvo Angie Dickinson como miembro del Rat Pack, pero eso... Y otras que fueron parte en algún momento como la misma Marilyn Monroe, se decía, y otro, el maleducado, ese cómico llamado Don Rickles, y bueno, Lorraine Bacall, qué sé yo. Uno que quiso entrar y Judy nunca Garland también pudo fue Polanca, ¿no? Es otra generación. Me parece que Polanca llegó tarde a eso. Sí. Polanca ahora es una persona mayor, pero en aquel tiempo era un niño. En la década de los 50, pues era prácticamente niño Polanca. Sí, era un mocoso. Uh-huh. Sí, y yo creo que parte del tema de que tampoco fue invitado fue que en Las Vegas no era el mejor lugar para Tony Bennett, entonces... De acuerdo, creo que la personalidad, ¿no? También debe haber influido. Sí, no era... En el escenario es muy carismático, pero
yo creo que tienes toda la razón, la personalidad no le ayudaba porque los otros tres, especialmente Dean Martin, Sammy Davis y desde luego Sinatra, pues eran como mucho menos cohibidos, eran mucho más eh, figuras Extrovertidos. públicas, extrovertidos y, y pues machaban perfectamente bien los tres, cosa que yo creo que Tony Bennett siempre fue muy callado, no sé si ustedes lo recuerdan, o sea, a pesar de que era un, un gran animador dentro de su show, porque él pues platicaba, pero no platicaba mucho, y fuera del show difícilmente se le escuchaba en grandes entrevistas. Yo no recuerdo muchas entrevistas muy largas con Tony Bennett, no era un gran platicador, cosa que los otros tres sí eran. Ujú. Sí, sin duda. Sí, el papel ese que Dean Martin hacía de borrachín, ¿no? Y Sammy Davis que era, bailaba, tocaba. Y bueno, yo creo que ellos tres El borrachín era Dean Martin. Sí, sí, y Sammy Davis tocaba y bailaba y actuaba. Sí, y bueno, pues yo me imagino que Tony Bennett se la pasaría tomando cursos de pintura o no sé. Bueno, es que hay tantas anécdotas referentes a estos personajes. Fíjate, ahora que mencionaba a Dean Martin, recuerdo que Sinatra sobre todo le hizo fama de borrachín. Ujú, Y sin embargo, Dean Martin no tomaba. sí, ¿Cómo ves? sí, que hacía sus sketches ahí cayéndose en el escenario y todo, pero sí, no tomaba. No tomaba. Con su I Left My Heart in San Francisco, ¿no? Sí. Yo creo que esto que dice Ed es lo que pudo haber hecho la gran diferencia entre el Rat Pack y otros personajes de la vida pública norteamericana, que pues en las tablas, sobre el escenario, muy capaces, muy profesionales, grandes figuras, pero debajo, personas introvertidas, personas con una personalidad muy diferente a la que se les veía trabajando, ¿no? Es Bueno, correcto. ¿es algo Y, más que comentar antes de mandar al siguiente tema? pues nada más un tema entre Tony Bennett y Sinatra. Era tal la admiración, que no sé si ustedes recuerdan, aquel gran disco, porque es uno de mis preferidos, de Tony Bennett, porque son interpretaciones muy diferentes. El que hizo en el 92 el Perfectly Frank, que es Ujú, Sí, un claro. gran álbum. Entonces, pues digo, qué más admiración y qué más honor que ponerle a un álbum tributo a su amigo, ¿no? así es. Y Ese hablando de... disco es realmente espectacular. Sí, sí, sí. Y hay discos, hay un primer disco de duetos que se llama Playing with My Friends, me parece, con unos duetos maravillosos. Ya lo otro, bueno, ¿No es el American Classics? no hay otro que se llama Plays the Blues with My Friends, algo así, donde está con Stevie Wonder, está con Diana Krall, está con Billy Joel y no me acuerdo quién más. Y del Sí, tienes otro, razón, pero ese fue de principios del 2000 de los 90, o de los dos. No, 97 por ahí. sí, lo voy a buscar. Y yo, bueno, y otro dueto maravilloso es el de Tony Bennett con Bill Evans, piano voz, Ah, claro. nada más. Naturalmente. Esas, Tocaste, esos tocaste dos el punto álbumes, débil de Germán. Sí, exacto. Estos dos álbumes son maravillosos. Pero bueno, es que si revisamos la discografía así rápidamente, más allá del disco popularísimo con Lady Gaga, pues habría que remontarse a aquel primero que fue remasterizado en el 2013, que se llamaba justamente así, I Left My Heart in San Francisco. Luego el de los oh, duetos, con Michael Bublé y con Billy Joel, que yo creo que ese es al que te referías, con Diana Krall, con Barbara Streisand, con algunos otros. Luego, un disco que a mí me gusta muchísimo que se llama The Art of Romance, de principios de los 2000, uno que hizo con el repertorio de Billie Holiday, Ese es buenísimo también. y uno malísimo que hizo llamado Bennett Sings the Blues,
No todo le pudo haber salido bien, naturalmente. Y uno también muy, muy afortunado, llamado Here's to the Ladies. Este disco realmente es muy notable y ahí vuelve a aparecer, como en casi todos sus discos que no fueron orquestados, el trío de Ralph Sharon. Y en esa oportunidad, en el disco de Here's to the Ladies, aparecía también Douglas Richson como bajista y Clayton Cameron como baterista. Muy buen disco. Bueno, recordamos que hizo una cantidad de discos enormes, yo no sé cuántos, pero 70 fácil. Así que revisar la discografía de Tony Bennett es prácticamente imposible, pero el disco de The Movie Song Album lo recuerdo muy bien. El tema favorito mío se llamaba It's Never Too Late. Ajá. Pero bueno, si habría que quedarse con uno para llevar a la isla desierta, yo me llevaría 2. Un álbum doble. Siempre abusando. Sí, Tony Bennett con Bill Evans. ¿Los dos de Bennett con Evans? Sí, fácilmente. ¿Tú, Ed, cuál te llevabas? Pues mira, yo coincido por un lado con Germán, pero a mí me gusta el Perfectly Frank muchísimo. Me encanta Because of You, que fue el primerito. Uh-huh. Y es que tengo muchos preferidos. I Let My Heart in San Francisco es muy bueno. Sí. Pues no sé. I Wanna Be Around también me encanta. No, hombre, ese es un temazo, esa es una cosa increíble. Entonces, bueno, en lo que piensan... Imagínate una canción que habla de... Le está hablando a su ex, y le dice que quiere estar alrededor, ¿sí? Para pick up the ver pieces. cómo se cae a pedazos, ¿no? Sí. When somebody breaks your heart. Exacto. Impresionante canción. Hemos platicado mucho, ese es precisamente la antítesis de los boleros, ¿no? Esa sí. no es la actitud derrotista del que se va a tomar porque lo dejaron. Esta es la actitud de yo quiero estar ahí para ver cómo te rompen. Sí, sería muy a lo mexicano popular. Pero al revés. Tema de Paquita, la del barrio. Ándale. Híjole, es que... yo creo que más allá de me dejaste, yo me siempre voy a matar, es antítesis del bolero, porque el bolero es me dejaste y sufro y lloro y voy a la cantina y después de ahí me voy a matar. Pues no, yo quiero estar ahí para ver cómo sufres. Para ver cómo te destrozan, sí. Exactamente. Bueno, ¿sabes que gran parte del problema de la música mexicana en general es que le falta creatividad? Y la creatividad está enorme, tanto en la música brasileña como en la música de los Estados Unidos. No es subestimar en absoluto a nada, simplemente es dar una opinión y decir que gran parte del éxito de la música norteamericana en el mundo se debe precisamente a su creatividad, ya que siempre encuentran formas de decir lo mismo de una manera diferente. Bueno, una forma de decir cosas es la que tomó Tony Bennett con la orquesta de Count Basie, uno de sus grandes amigos, también amigo de Sinatra. Y esto es una composición de Harry Warren y Johnny Mercer, se titula Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, where'd you get those peepers? Jeepers Creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up. How'd they get so lit up? Gosh, oh, get up. How'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, I gotta put my cheaters on. Jeepers Creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize.
Where did you get those eyes? Siendo Tony Bennett con la orquesta de Count Basie, Jeepers Creepers es el tema. Estamos platicando un poquito acerca de la gran y longeva carrera de Tony Bennett, quien falleció el pasado viernes a los 96 años de edad, y estoy platicando con dos amigos que son profesionales del mundo de la música, pero además amantes y conocedores del trabajo de Bennett. Germán Palomares Oviedo, Ed Lawrence, soy Octavio Echavarri y vamos a entrar a la parte final de este especial aquí en Light Jazz. Hace unas semanas platicábamos, Germán, acerca de un libro que se titula ¿Por qué es importante Frank Sinatra? Ahora te pregunto, ¿por qué es importante Tony Bennett? Porque estableció algunos de los parámetros que hoy siguen una gran parte de los vocalistas en el mundo. No solamente los hombres, sino las mujeres. Estoy de acuerdo con Ed Lawrence cuando decía en otro bloque que gran parte de la longevidad artística de Tony Bennett se debía a su técnica. Y lo que era más evidente en la técnica de Tony Bennett era que al momento de cantar parecía como que olvidaba la técnica. Y eso es llegar a un punto de dominio de su instrumento, la voz, excepcional. Cuando te platicaba las canciones, cuando ejercía de crooner, y lo hacía todo el tiempo, tú sabías que detrás de esa manera fácil, sin exageraciones, sin exabruptos, sin gritos, sin exotismos, había una gran técnica, pero uno que lo escuchaba tenía la sensación de que simplemente hablaba, de que en realidad no estaba cantando, y sí que estaba cantando, y cantaba excepcionalmente bien. Entonces creo que es importante porque estableció los parámetros que hoy siguen muchísimos cantantes en el mundo entero. Y que justamente eso que mencionas, Germán, perdón, que me meta así abruptamente, eso es lo que hace a los crooners, porque el cantar platicando implica, como bien dijiste y como mencioné hace rato, una gran técnica para que la voz se emita adecuadamente, porque esa voz que no parece que tenga esfuerzo, es una voz que se genera desde el estómago, por el apoyo, no porque el estómago la genere, sino porque tiene que generar una columna de aire que llegue directamente a las cuerdas vocales a través del esternón, las haga vibrar y entonces se emita ese sonido conocido como voz. Entonces, a partir de eso, pareciera que no está haciendo ningún esfuerzo, pero todo el apoyo que se requiere a nivel abdomen para estar generando constantemente, porque es como un fuelle, ese aire que se requiere, pues requiere de muchas, perdón por la rebusnancia, pero ese aire que se necesita requiere de una técnica y una forma muy especial de manejar el abdomen y de manejar todo el apoyo estomacal al que me refiero. Y la emisión parece totalmente así, como tú mencionaste, Germán, sencilla, pero es un dominio espectacular, porque aparte, pues puede subir el tono, puede tener una voz más fuerte, puede cantar, como se dice en la técnica vocal operística, con bochone, que es con gran voz, o puede ser pianísimo, que es así, casi susurrando frases, ¿no? Y la fortuna que tenían, que como decía Sinatra, que es el instrumento o el que tiene talento es el micrófono. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya lo hemos platicado también, porque pues primero es importante lo que está del otro lado. Sin embargo, el micrófono es un gran instrumento, que es una gran herramienta que nos ayuda a los que cantamos a poder expresar mucho mejor. Pero también el dominio del micrófono
pues requiere de esa forma de administrar bien la emisión de la voz y obviamente del gusto por decir bien todas las palabras que trae consigo un tema musical, ¿no? Has hablado de dos temas importantísimos, Ed. Yo creo que sí, efectivamente, lo importante es el cantante, lo importante es la manera como emite la voz, pero como tú sabes, hay muchos profesionales de la voz que no dominan al micrófono, el micrófono los domina a ellos, de tal manera que el micrófono se vuelve un gran enemigo de los cantantes, de algunos cantantes. Y otro tema que mencionaste es, aunque no hablaste del término, pero yo sí lo preciso, el rango de la voz de Tony Bennett era muy importante, porque efectivamente podía cantar muy agudo, pero también a veces se permitía ir hacia lo grave. Evidentemente, en este rango tan amplio, pues su parte favorita eran los registros medios. Ahí era donde era un campeón, pero tenía la capacidad para ir hacia los graves y a los agudos de una manera, sin esfuerzo. Sí, y yo creo que, perdón, y nada más para completar esto último que dijiste, tiene que ver también, seguramente, con su origen italiano, porque toda esa técnica a la que nos referimos los dos, tiene su origen en el bel canto italiano. Y Tony Bennett, bueno, pues, Anthony Benetto, su origen era totalmente italiano, igual que el del Sinatra. Exactamente. Bueno, con todo esto queda claro, queda muy, muy bien explicada la importancia técnica de Tony Bennett. Pero más allá de lo técnico, ¿cuál sería el legado que nos deja Tony Bennett, Germán Palomares? Bueno, creo que habría que hablar de personalidad. En primer lugar, era una personalidad única, reconocible a leguas, pero si ya hablamos de cosas, si no perfectamente tangibles, si a las que uno pudiera recurrir en el momento en que recordara a Tony Bennett, pues serían sus no sé cuántos discos, muchísimos discos, que son el legado más importante para los que vienen, las generaciones posteriores. Había hablado de 70 discos, creo que estuve bien, 25 con Columbia Music, 70 álbumes grabados, 50 millones de discos vendidos, 20 premios Grammy, 15 premios Emmys. En fin, creo que este es un legado que muy pocos en la industria del espectáculo pueden haber dejado. Es decir, ahora hablamos de grandes estrellas cuando venden unos cuantos discos o cuando tienen una aparición importante al lado de un famoso, qué sé yo, pero generalmente hablamos de fama en relación a sus relaciones personales, a sus fracasos, a estas cosas que les gustan a los programas de espectáculos, a los chismosos, pero hay muy pocos músicos, muy pocos cantantes, muy pocos artistas que tienen un legado sólido, que más allá de sus cosas personales, pues el legado artístico es fundamental, es profundo, es de un gran peso. Tony Bennett deja un legado de gran peso. Y adicional a eso, yo me atrevería a mencionar que aparte del legado y la gran cantidad de grabaciones y premios que obtuvo, grabaciones que hizo y premios que obtuvo, pues el ejemplo de la entereza de un hombre que estuvo en lo más alto, pero también estuvo en lo más bajo y siempre se levantó y tuvo mucho éxito en muchas ocasiones, pero también tuvo muchos fracasos también en muchas ocasiones, pues por las épocas, por sus abusos, por los divorcios, por sus temas personales. Pero yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo estar
en lo más alto, caer y volverse a levantar, porque siempre fue esa personalidad tan fuerte que mencionaste, Germán, la que lo ayudó a siempre estar arriba, siempre volverse a levantar. Y yo creo que murió en la gloria total del éxito y cultivando, pues aún con las nuevas generaciones, pues muchos nuevos fans que nunca se imaginaron que un hombre a los 96 años, o a los 95 o a los 94, siguiera cantando, porque era impresionante que a esa edad siguiera cantando y también yo me acuerdo que lo vi, desafortunadamente no en vivo, pero en una transmisión en vivo, cuando estuvo con Billy Joel en un concierto maravilloso de la despedida del Shea Stadium de los Mets de Nueva York. Estuvo junto con Paul McCartney, y a la hora que sale Tony Bennett, todo el estadio de pie aplaudiéndolo, porque eso fue, yo creo que hace 15, no sé cuántos años. Tú que eres beisbolista, sabes mejor la fecha, Octavio, aunque digo, son tus acérrimos Son rivales. los antagonistas, deben ser unos 15 años más o menos. Sí, pues sí, a los 81 años, y todo el estadio de los Mets de pie aplaudiendo al señor Bennett. Entonces yo creo que ese es el legado más grande, de la mano de todo lo que mencionó Germán, el ejemplo de una persona que fue exitosa, se cayó y se volvió a levantar, no una, varias veces. Me gustó muchísimo lo que dijiste. Resumiendo, Octavio, creo que estamos de acuerdo, Ed y yo. El legado de Tony Bennett, fundamental, es su ejemplo. Una gran integridad. Gracias, Germán. A lo largo de su carrera. Y este permear entre las nuevas generaciones en los últimos años viene aparejado con los duetos, sobre todo con Lady Gaga y con Amy Winehouse. Pero hay 2 discos de duetos que vamos a tocar muy brevemente, Germán, porque estamos muy cerca de acabar. Me invitaron el viernes a una entrevista para hablar de Tony Bennett y me hablaban acerca de estos duetos. Y no mencionaban a Diana Krall, ni mencionaban a Billy Joel o a Paul McCartney. Mencionaban a Arjona, a Thalía, a Don Chente. Y yo le decía a mi entrevistadora que, para no ofender al público que seguramente le gustan estos cantantes, le dije, y lo puse en estos términos: puede haber muchos Cadillacs, pero hay muy pocos Rolls Royce y no los puedes meter en la misma cochera. Yo también estoy de acuerdo contigo. Es necesario guardar un cierto respeto por el gusto de los demás. Creo que uno no puede tirarse a la yugular en este tipo de temas, pero como hay que ser muy breve en el comentario respecto de ese disco del que estás hablando, yo solamente tengo uno. Puff. Sí, porque yo dije Cadillacs para no ofender, pero realmente estamos hablando de coches de pedales, ¿no? ¿Tú oíste esos discos, Ed? ¿Qué opinas? Son de esos tratos que las disqueras te obligan a firmar, de los cuales yo nunca he estado de acuerdo, y justamente por eso celebro hasta el día de hoy la independencia que siempre he tenido en grabar lo que yo siempre he querido, porque esas combinaciones, pues es que justamente el agua y el aceite no se mezclan, entonces no deben de ser. No hay poder humano que logre que estas cosas mezclen bien. Honestamente y con todo respeto, yo respeto igualmente los gustos y respeto también a estos intérpretes en su género, pero yo nunca hubiera hecho eso porque me parece que es una aberración. Entonces, o sea que no quieres hacer un dueto con Peso Pulga. No. Y con el enanito ese bailando al frente del escenario. No, tampoco. Qué horror. Entonces coincidimos, Germán. Absolutamente. Bueno, ha sido este un programa muy divertido, como siempre un gusto platicar con ustedes. Podríamos estar aquí unas 3 horas más sacando anécdotas, temas, cosas. Lamentablemente el tiempo se acaba. Germán Palomares Oviedo, muchas gracias. ¿Dónde te podemos escuchar? Bueno, pues yo casi soy un flojo profesional, pero aún conservo un programa de radio que se transmite todos los domingos de 4:30 a 6 de la tarde. Un gran programa de radio, es de decir. Muchas gracias, Ed.
Bueno, como la estación tiene dificultades técnicas, yo les sugiero que lo escuchen, que a través de TuneIn, por ejemplo, sintonicen Radio UNAM AM, amplitud modulada, y con estas nuevas tecnologías pues van a escuchar el programa como debe ser, sin alteraciones, sin dificultades técnicas. Así que los invito domingos 4:30 a 6 por Radio UNAM AM. Si hay alguna persona del auditorio que quiera saber más de Germán Palomares o ilustrarse como nos ilustras cada vez que platicamos contigo, ¿hay algún medio por el cual se puedan poner en contacto contigo, Germán Palomares? Pues sí, yo creo que a través de mi correo, que es G de gato, E de Ernesto, P de Pedro, A de Armando, O de oso, B de vaca, @gmail.com. Estaría muy feliz de recibir sus comentarios. Y ojalá dejes de ser un flojo profesional y te conviertas en un flojo amateur y te pongas a escribir tus memorias y te pongas a hacer cosas, porque todo eso que tú tienes que no está documentado y que hace falta, es necesario que te unas a la labor de gente como Antonio Malacara y Javier Quirarte y muchos otros, porque tienes muchas cosas ahí que es, bueno, Alberto Zuckerman con su reciente libro, hay muchas cosas que tú sabes que tú tienes y que tienes que divulgar, pero bueno, eso será motivo de otra plática. Ed Lawrence. Nada más déjame decirte algo, tengo muchas cosas efectivamente, pero de ese tipo de las que a nadie le importan. No lo creo, yo dudo mucho que a la gente no le importe lo que Germán Palomares ha hecho, ha vivido y ha apoyado a lo largo de su carrera, pero insisto, será motivo de otra plática. Ed Lawrence, sé que andas muy ocupado, sé que estás preparando cosas muy interesantes para los próximos meses. Cuéntanos rápidamente, ¿en qué estás? Yo coincido contigo que Germán tiene mucho que platicar y yo también hago votos porque pronto lo hagas, porque a nosotros nos dará mucho gusto escucharlas. Estoy preparando 2 nuevos discos, uno que es de varios temas pop que estoy convirtiendo al estilo de Ed Lawrence. Próximamente estaré lanzando un nuevo disco que ya está grabado, que se llama Amor, Amor. Estoy preparando también una grabación que es un homenaje a Billy Joel, justamente, del que hablábamos hace rato. Y bueno, pues espero muy pronto tenerles noticias. Me pueden encontrar en Twitter, @EdLawrence, en Instagram, EdLawrence_oficial, y en Facebook, Ed Lawrence Singer, como en inglés, bueno, cantante en inglés, Ed Lawrence Singer. Ahí es donde me pueden encontrar y me dará mucho gusto saber de ustedes. ¿Tienen alguna duda, inquietud, comentario? Será siempre bienvenido. O comprar discos. Pues los discos como tal, ya no hay dónde comprarlos, pero... Pero te los pueden pedir a ti, tú los puedes vender en línea. No estoy seguro de eso, pero tengo que revisar el inventario, pero a lo mejor tú los puedes vender, mejor que te los pidan a ti, con mucho gusto yo te los entrego y los vendemos, pero es más fácil que se metan a cualquiera de las plataformas digitales, ahí está toda mi música y me dará mucho gusto que la escuchen. Perfecto. Todo esto vendrá acompañado de un nuevo concepto que será muy interesante y ya de ello Ed nos va a platicar, seguramente también con Germán, de todo ello en un futuro Live Jazz. Por hoy quiero agradecer a Israel Rodríguez en los controles en la producción, quiero agradecer a Germán Palomares Oviedo, a Ed Lawrence, soy Octavio Echavarri y gracias a toda la gente que nos ha escuchado a través de Radioactiva TX 89.9 y Conexión Dispersa. Live Jazz regresará la próxima semana con más música. Por hoy nos vamos a despedir con este tema de George Corey y Douglas Cross, que Tony Bennett grabó en 1961 y se convirtió, así como My Way o Theme from New York se volvió en la marca registrada de Frank Sinatra. El neoyorquino tomó un tema de la bahía del norte de California y la hizo suya, y cualquier otra versión suena chiquitititita al lado de esta. Dejé mi corazón en San Francisco. I left my heart in San Francisco. Muchas gracias a mis invitados, gracias al público. Adiós. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home
to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun